Bien, hoy es Jueves Santo, día en que se celebra lo que sería la última cena de Jesús. Y precisamente y en relación a esto vamos a revisar qué sucede en este momento, qué significa la última cena, hablar de la obra de la última cena de Da Vinci, algunos elementos muy importantes de esta obra y fundamentalmente el significado, la parte simbólica de la obra y qué sucede en este momento de la última cena. Acá tengo un libro de Leonardo da Vinci donde aparece y es muy interesante bocetos, anotaciones, apuntes del proceso de la última cena. Lo vamos a utilizar como base, como referente. Aquí está la obra de la última cena. Vamos a hablar también del significado de lo que es este ritual de la última cena, o este momento de la última cena, en comparación con la obra de Da Vinci y lo que dice la Biblia y lo que pasaría en su momento, en su contexto histórico, desde la tradición judía. Bien, la última cena fue pintada entre 1495 y 1498, por supuesto por Leonardo da Vinci, y lo más importante es, bueno, no solamente la escena que representa la última cena, sino el momento puntual específico del que da cuenta Da Vinci. Da Vinci decide en este encargo referirse específicamente al momento donde Cristo anuncia que alguien de los presentes lo va a traicionar. Y esto está acá, Juan, y aparece acá, tengo el texto de la Biblia, y dice exactamente: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esa frase es el momento preciso al que hace referencia la obra de Da Vinci. Es muy interesante porque es una obra que capta un momento totalmente chocante y donde lo que tenemos son reacciones. Da Vinci en su época tiene un desarrollo muy importante, un conocimiento muy importante de la geometría, de todo lo que tiene que ver con los planos, con los elementos estéticos y demás, pero además de eso le interesa la psicología humana, le interesa ese momento religioso que también es humano. Y lo que vemos aquí es la reacción ante esa frase puntualmente de Cristo. Es muy interesante en ese sentido esa relación con lo humano. Y en la última cena está pintada en una de las paredes del refectorio del convento de Santa María de la Gracia, o sea, Santa María de la Gracia, y en una sala llamada la Sala de la C, en el castillo Storfesco, en los alrededores de Milán. Bueno, en este caso es una pintura mural, específicamente es un fresco, y vamos a ver qué significa que sea un fresco y qué implica esto para su conservación. La pintura al fresco es una técnica pictórica que consiste en pintar sobre una pared que previamente está preparada con mortero de cal, mientras esta aún se mantiene húmeda o fresca, de ahí el nombre. Es una pintura que debe hacerse de forma inmediata, de forma prácticamente rápida, porque los pigmentos penetran en la cal del muro de tal manera que pasan a formar parte del mismo. Por eso la superficie debe estar fresca. Se debe preparar únicamente el trozo de pared que se puede pintar en una jornada, ya que una vez que se seque ya no se podrá pintar sobre él. A la vez que está seco no se puede. Y lo que pasa es que Da Vinci era tan perfeccionista que le tomó mucho tiempo pues desarrollar la imagen, pensarla, definirla, estructurarla. La cambió varias veces y en esta técnica experimental que utilizó le permitía realizar modificaciones en su pintura, pero mientras estuviera fresca. El tema es que empezó a deteriorarse tan solo 20 años después de que fuera finalizada, y aparte de muchas inundaciones que hubo en Milán y que en el 1797 el ejército francés usó la sala como establo para los bombardeos de los aliados en 1943, y esto también la deterioró mucho, pero además de eso en 1977 ya estaba en una etapa pues máxima, casi que de pauperación. En ese año comienza su restauración, que duró hasta 1999, recuperándose la obra, pero lo único que no se recuperó completamente fueron los pies de Jesús, que están cortados por una puerta que se abrió en el 1652. Como decíamos, la obra es casi que una fotografía, una instantánea, el momento preciso. ¿Cómo sería aquella reacción? ¿Cómo imaginamos esa situación en la que Jesús reúne a sus apóstoles en la mesa y anuncia lo siguiente: en verdad os digo, uno de vosotros me traicionará, lo cual también está en Mateo 26-21. Y vamos a usar este libro, este texto, como referencia para leer cuáles serían las reacciones que captura Da Vinci en ese instante, en ese momento impresionante. Bien, entonces en el momento en que Cristo anuncia que alguien lo va a traicionar, pasan un montón de cosas, todos los gestos, las reacciones, las miradas, las relaciones internas entre los personajes que plantea Da Vinci
son desatados justamente como reacción. Es como muy interesante que a alguien de esta época le preocupe más bien la situación humana que desata algo tan fuerte como lo que anuncia Cristo. Entonces los apóstoles manifiestan su sorpresa, su espanto ante el anuncio de la traición. En un extremo de la mesa, Bartolomé se levanta indignado de la silla, junto a él Santiago el menor y Andrés levantan sorprendidos las manos. Pedro se levanta a sí mismo de su asiento y mira encolerizado al centro de la imagen. Ante él se halla el traidor, Judas, que se echa hacia atrás horrorizado y sostiene en su mano derecha la bolsa con las monedas de su traición. Con Judas hay varios elementos interesantes que ahora veremos. Hay un recipiente de sal que él vierte, está la bolsa del dinero que él supuestamente recibe por la traición, pero también Judas intenta alcanzar el mismo pan que intenta alcanzar Jesús, lo cual tiene que ver justamente también con la Biblia y con algo que dice la Biblia, y es cuando Jesús anuncia que quien lo traicionará es quien moje el pan junto con él, quien tome el mismo pan que tomaría Jesús. Una cosa importante es que Da Vinci rompe un paradigma y es incluir a Judas en la escena. Judas aparece en la escena, pero aparece no mirando directamente, sino como alguien que voltea el rostro, como si intentara esconder algo, digámoslo así. Aparece también Juan, y Juan reacciona de una manera muy, digamos, muy suave, muy frágil. Hay un debate en torno a la figura de Juan, y hay una teoría que fue la que dio lugar al Código Da Vinci y a la película y por supuesto al libro, y es pensar que Juan era realmente María Magdalena por sus rasgos femeninos, pero sabemos que Da Vinci, sobre todo en aquella época, era muy propio de la estética. Las personas jóvenes, los muchachos jóvenes, se representaban con rasgos femeninos, y esto lo hacía mucho Da Vinci. Jesús está delante de la ventana, es el centro de la composición, es la parte más importante de la composición. Después veremos geométricamente cómo funciona esto. Y tenemos después tres apóstoles: Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Tadeo y Simón. Algo muy importante de la última cena son sus dimensiones, entre 4.60, 4 metros 60 centímetros por 880 centímetros, o sea, 8 metros 80 centímetros. Realmente es monumental, y eso impacta y ayuda mucho a la impresión que se tiene ante ella. Aquí tenemos la iglesia Santa María de la Gracia en Milán, donde está justamente pintada la última cena. Y aquí tenemos un análisis geométrico de la pieza. Como se dan cuenta, Cristo es el centro de las diagonales que implican es el punto de fuga de todas las perspectivas, tal cual. Uno traza las líneas directamente de las líneas de las ventanas, de la pared y demás. Esto se llama punto de fuga. Sabemos que Da Vinci era especialista en la perspectiva, y que el punto de fuga es donde van a coincidir todas las líneas de la perspectiva en esa profundidad. En este caso, donde coincidirían exactamente es en el ojo derecho de Cristo, que además tiene que ver con justamente señalarlo a él, pero también se supone que es la zona perfecta. Y Cristo hace un triángulo. La tríada o el número 3 es muy importante todo el tiempo en esta composición, y parece referirse a la noción de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola figura. Aquí tenemos entonces, como se dan cuenta, tenemos de un lado dos grupos o dos cuadraturas, cada una de 3 integrantes, y del otro lado lo mismo. Entonces tenemos 4 grupos, cada uno de 3 integrantes. Entonces vuelve el tema del número 3 de la tríada, y lo que tenemos acá es una relación interesante con las partes y el todo, un poco lo holístico, donde la última cena está configurada por microescenas. Hay como si hubieran micro situaciones al tiempo que hay una situación total y general. Entonces es muy importante la simbología geométrica, también religiosa, teológica, y todos estos conocimientos que tenía Da Vinci, que están todos presentes precisamente en esta pieza. Podemos trazar muchas variantes geométricas y todas van a ser perfectas en esta centralidad, como vemos en este caso. Es una forma también de composición en la que se logra una cruz central y Cristo justamente en el centro de la composición. Esta es una obra que prácticamente resume todo lo que es la concepción compositiva geométrica del Renacimiento, con nociones tales como proporción áurea, secuencia Fibonacci, todo lo que tiene que ver con las diagonales, la simetría, la centralidad, los puntos de equilibrio. Aquí hay muchísimas de las elaboraciones matemáticas, geométricas, compositivas de la época, que tienen que ver también con la geometría sagrada y que resaltan también la divinidad misma de la pieza. Da Vinci era un gran estudioso y un gran teólogo, y vamos a ver qué se celebraba en este caso en la última cena. Estamos en la Semana Santa y estamos en la fecha fundamental
que es el Jueves Santo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, y lo dice directamente el texto de la Biblia, se estaban celebrando las Pascuas. ¿Qué Pascuas? Las Pascuas judías, porque por el contexto histórico, que es muy importante entender a Cristo en su contexto histórico, es un contexto donde la cultura judía de la que viene Jesús es una cultura que tiene tradiciones que se mantenían y se mantienen todavía. Entonces, en su contexto tenemos que Jesús, como judío, celebra la Pascua judía. Tenemos que muchas tradiciones que ahora son de la cristiandad son tradiciones que vienen de la cultura judía precisamente. ¿Qué celebración judía está acá? Sí, la Pascua judía, que es Pesaj. Y que, bueno, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hace Cristo en Jerusalén, crucificado después en el monte de Gólgota? ¿Por qué llega a Jerusalén cuando Cristo vivía hacia la zona del mar de Galilea? Entonces, bueno, tenemos que, evidentemente, y por una lógica histórica, Cristo llega a Jerusalén justamente a celebrar la Pascua judía, porque bien dice la tradición judía que aquellos judíos de la diáspora, quiere decir que los que no son de Jerusalén, en ciertas fechas deben ir a Jerusalén, y una de estas fechas es justamente para cumplir con la Pascua judía. En su contexto, Jesús, que se llamaría Rabí Yeshua Bar en la concepción hebrea, Rabí Yeshua Bar Yosef, y en la traducción griega, Jesús de Nazaret, como llega a nuestros tiempos, cumple con un poco su mandato como judío en sí mismo. De hecho, dice en Marcos capítulo 1, versículo 21, que narra que Jesús llega a la sinagoga a enseñar. Por tanto, Jesús está cumpliendo con una noción de maestro judío, de rabí, que es el rol que él cumple para enseñar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús no había iglesias, las iglesias vinieron después. Por tanto, no es que Jesús haya creado la iglesia, esto sucede después con la intervención de Roma. No existían iglesias en la época de Jesús y Jesús enseña en la sinagoga, como haría cualquier maestro judío de la época. ¿Qué se celebra en Pesaj? Pues se celebra o se recuerda el momento del éxodo, en el momento en que el pueblo judío sale de Egipto porque el faraón les está persiguiendo, y salen tan rápido de Egipto que no da tiempo a que el pan se fermente. Por tanto, el pan que comen es un pan sin levadura, porque sabemos que en este caso en la última cena el pan que se come sin levadura, y porque sabemos que se celebra este ritual, este recordatorio, porque en la Biblia también dice que en uno de sus versículos dice que están comiendo ácimos. ¿Cuál es el ácimo? El ácimo se le llama al pan sin levadura. Por tanto, aquí se está celebrando y recordando la salida de los judíos de Egipto, y esto se hace en la tradición judía. Y esto es lo que está celebrando Jesús con sus apóstoles en el momento en que él anuncia que alguien lo va a traicionar. Bendice el pan, bendice el vino, símbolos también de la tradición judía, donde se bendice el pan y el vino. En estas cenas, donde el vino es alegría, celebración. En Marcos capítulo 14, versículo 12, dice, primer día de ácimos. ¿Cuáles son los ácimos? Pues los panes donde no hay levadura. ¿Y por qué el pan sin levadura? Porque justamente esta ceremonia consiste, la Pascua judía, en recordar el momento del éxodo del pueblo judío cuando salen de Egipto, que salen tan velozmente, con tanta rapidez, porque el faraón los perseguía, que no da tiempo a que se fermente el pan. Por tanto, se come el pan sin levadura. Por tanto, en esta ceremonia, en el Pesaj, en la Pascua judía, se celebra precisamente la cena. La última cena que se tuvo antes de que el pueblo judío huyera de Egipto fue su última cena, no fue solamente la última de Cristo, sino la última cena, y esta última cena se hace con pan sin levadura. ¿Y por qué sabemos que aquí el pan que usa Cristo es sin levadura? Porque ya lo está diciendo justamente, como acabo de leer, la Biblia, donde Marcos hace referencia a el primer día de ácimos, ¿sí? Y entonces el pan sin levadura es el que se debe comer en el momento en que se celebra la Pascua judía, recordando precisamente la salida de Egipto del pueblo judío. Bendición del pan, bendición del vino, y partir el pan y compartirlo es justamente como se celebra la Pascua judía. El vino es alegría, se celebra, se bendice y se comparte con los demás discípulos. Muy interesante que la última cena judía es la última cena de Cristo, justamente antes de ser crucificado en el monte Gólgota. Y evidentemente esto demuestra su raíz judía, porque definitivamente se dice que todo judío celebra como si cada generación judía, no importa en la época que viva, hubiera salido de Egipto. Hay que volver a celebrar la salida de Egipto en esta tradición judía.
Aquí vemos el detalle que les comentaba, donde Cristo y Judas, los dos intentan cazar el mismo pan, y evidentemente es la manera de acudir a la cita bíblica donde Cristo anuncia que lo traicionará quien intente mojar el mismo pan que él. Otro detalle simbólico muy importante en esta obra de Da Vinci es el nudo en el mantel de la mesa, lo cual puede significar varias cosas, entre ellas que hay algo que está oculto, hay algo que no está funcionando bien. Pero también en esta teoría de que quizás Juan era María Magdalena, hay quien dice que esto, cuando hay un nudo, implica la presencia de una mujer en la composición, aunque ya sabemos que esta teoría pues tiene mucho para ser cuestionada. Otra posibilidad del nudo presente es que sea una firma de Da Vinci, dado que nudo se diría en italiano vincolo y se parece mucho al nombre de Vinci. Esa es una otra opción interesantísima. Tenemos otro detalle muy importante y es el cuchillo, la única arma que aparece, que lo tiene Pedro detrás de sí, un poco dando cuenta de esta reacción también propia de la naturaleza y del temperamento de Pedro, pero también tiene un montón de lecturas, entendiendo que si seguimos la hipótesis de que Juan realmente fuera María Magdalena, este personaje que está acá fuera María Magdalena, este cuchillo detrás es el comienzo del conflicto entre dos iglesias, la iglesia clásica y la iglesia que empezaría con la figura presente de la mujer de María Magdalena, pero también si fuera el mismo Juan, aquí hay un conflicto también muy fuerte, muy simbólico que Da Vinci muestra, pero muy sutil, y ahí lo deja como oculto, digamos, entre tradiciones, entre generaciones, entre una ancianidad y una juventud, entre maneras diferentes de entender la concepción de iglesia. Recordemos que también aquí tenemos un conflicto que es el que estalla con la muerte de Cristo, y es el conflicto entre los saduceos, que son los sacerdotes de la aristocracia que defienden a Roma, que son digamos, que son una noción ortodoxa, pero también institucionalizada, y lo que son los fariseos y demás tribus y poblaciones judías que eran de la periferia y que implicaban otra concepción y que no estaban de acuerdo con Roma ni la presencia de Roma. Y aquí está, de hecho, la última escena es muy así, muy de conflictos, ¿no? Muy de tensiones que son propias del momento en que Jesús está a punto de ser sentenciado, porque esta sentencia es en sí la semilla de muchos conflictos entre creencias, tradiciones y con la iglesia misma. También surge la posibilidad de que Platón estuviera presente acá a través de la imagen de uno de los apóstoles, por el parecido, pero bueno, también son teorías. Y bueno, aquí está uno de los misterios más importantes, la relación entre Cristo y Juan, también con la hipótesis, insisto, de que sea María Magdalena, por la relación también geométrica y porque si ampliamos la composición parecería que hay una M, pero bueno, ya decimos que también era propio de la época de Da Vinci pintar personas jóvenes con rasgos muy femeninos. Ahora, la teoría alcanza su máxima expresión en el asunto compositivo cuando supuestamente si trasladamos la figura de Juan al lado de Cristo, las líneas encajarían perfectamente para que quede así como está en esta imagen, y más si una figura que aparece encima de Judas, que parece un bebé, la trasladamos y parecería entonces que aquí no estamos hablando de una última cena en términos de lo que se piensa, sino en términos de celebración de un matrimonio, además de Pascua judía, un matrimonio entre Cristo y María Magdalena, que además en la Biblia en ningún momento se dice que es una prostituta, se dice que es una persona joven y que se supone que fue desde los concilios, desde la iglesia, que se reafirmó a esa figura de prostituta justamente para demostrar que la fe nos puede salvar. Y en este caso, pues la composición terminaría como está aquí arriba, con una santísima nueva Trinidad, que es la nueva generación, la nueva sangre, digámoslo así, la nueva descendencia del reinado, y que implicaría algo que de alguna forma Da Vinci debió conocer y lo está mostrando de forma oculta. Esa es la teoría del código Da Vinci, pero bueno, es una teoría que está muy cuestionada, ya les digo, porque definitivamente no hay una demostración histórica que dé cuenta de ella, y realmente si yo traslado y hago así la composición como está en este momento, pues realmente se rompe justamente las estructuras compositivas de la época de Da Vinci, que son las clásicas y las que se aceptaban. Esta es la imagen según la cual supuestamente se asume que eso que hay encima, digo eso, de Judas, parece ser un niño. Continuaremos analizando con más detalle
varios elementos de esta obra de Da Vinci, La Última Cena, sobre todo para refrescar algunas cuestiones que tienen que ver con geometría, composición, la noción misma de principios de la Gestalt, dirección, continuidad y demás, y también la relación con los contenidos conceptuales, simbólicos y místicos. Seguimos.